Buen día. Como parte de la optativa de micología y virología, nosotros vamos a presentar un caso de blastomicosis. El equipo está conformado por Velázquez Villegas Lucía Montserrat, Hernández Garrido Diego, Flores Gómez Arelia, Romero Robles Guadalupe Nayeli, Sánchez Santiago Jaciel, Sánchez Guerra Elizabeth, Castellanos Montero Jimena, Escalante Paula Alejandra Montserrat y López Álvarez Carlos Daniel. El artículo a revisar para este caso clínico es tomado de la base de datos Elsevier y de la revista Iberoamericana de Micología. El caso clínico está titulado como blastomicosis, presentación de un caso importado en México con lesiones exclusivamente cutáneas, y los créditos corresponden a Adriana Rodríguez Mega, Jorge Mayorga, Guillermo Solís Ledesma y José Barba Gómez. Como parte del resumen inicial que nos presentan los autores, nos hablan que en los antecedentes la blastomicosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa causada por el hongo dimorfo Blastomyces dermatiditis. Esta predomina en Estados Unidos de América y en México solo se han reportado 2 casos sistémicos importados. La forma primaria cutánea es la presentación clínica menos frecuente de esta enfermedad y ocurre después de la inoculación del hongo por algún traumatismo. En cuanto a los objetivos, nos presentan un caso de un hombre de 54 años de edad, originario de Guadalajara y residente en Chicago. Este presentaba en la región frontal y surco nasogeniano derecho 2 nódulos verrugosos de 8 milímetros de diámetro con 4 semanas de evolución. En cuanto a los métodos, se realizaron estudios histopatológicos con tinciones de hematoxilina eucilina, gomorigrocod y ácido periódico de Schiff, además de estudio micológico con examen directo en KOH y cultivos en agar saborado y micobiótico, además de realizar otros estudios que descartan una afección sistémica. En cuanto a los resultados, la biopsia mostró una dermis con infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, neutrófilos, histiocitos y células gigantes multinucleadas, además de escasas levaduras monogemantes con base ancha y redondeadas por un halo. Al examen directo con KOH se observaron levaduras monogemantes de 8 a 10 micrómetros de diámetro de Blastomyces dermatiditis, y en el cultivo a 35 grados creció una colonia blanca plegada que con el tiempo se tornó amarillenta y cerebriforme. Se indicó tratamiento con itraconazol a dosis de 20 miligramos por día durante 2 meses con curación clínica y micológica. En cuanto a las conclusiones, este caso presentado podría ser el primero importado en México donde la blastomicosis se presenta solo con lesiones cutáneas y sin compromiso sistémico. La blastomicosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa. Es causada por el hongo dimorfo Blastomyces dermatitis. Su entrada al organismo es a través de la inhalación o inoculación de conidios, manifestándose con una enfermedad aguda, subaguda o crónica. La afección es frecuente en varones entre 20 y 50 años con factores de riesgo ocupacional y su periodo de incubación es de entre 3 semanas a 3 meses después de la exposición. Los sitios más frecuentes que afecta este hongo es la piel, huesos, tracto genitourinario y sistema nervioso. Puede aparecer también en pacientes inmunocompetentes. Este hongo predomina en la parte central de Norteamérica, en los estados de Carolina del Norte, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Luisiana, Illinois y Wisconsin. En Canadá se han descrito casos en Ontario, Quebec, Manitoba y Alberta. También se han encontrado casos en diferentes partes de África, Asia y Europa. El hábitat natural para Blastomyces dermatitis es un lugar con alto contenido orgánico, una humedad abundante, un pH ácido y posiblemente enriquecido con excretas animales. También se han asociado a los ríos arenosos con una altura sobre el nivel del mar de menos de 500 metros. La enfermedad clínica se puede dividir en 5 categorías. 1. Pulmonar primaria. 2. Cutánea crónica, que esta también puede presentar lesiones óseas ocultas. 3. Afecciones de un solo órgano, que pueden permanecer ocultas durante varios años. 4. Enfermedades generalizadas. Y 5. Infecciones primarias autolimitadas. La adquisición de blastomicosis por inoculación directa sobre la piel es. Cuando hablamos de lesiones cutáneas se debe distinguir entre lesiones primarias y secundarias. Para determinar si una lesión es primaria, Larson ha propuesto los siguientes criterios.
El primer criterio es la aparición de lesiones cutáneas que pueden aparecer con linfadengitis o linfadenopatía regional. El segundo criterio es la no evidencia sistémica antes, durante y después de la infección. El tercer criterio es el descubrimiento del agente causal de las lesiones sobre la piel, ya sea sobre examen directo o cultivo. Y el cuarto criterio es la remisión espontánea después de los 18 meses. Continuando con el caso clínico, nuestro paciente de estudio es un varón de 54 años de edad, originario de Guadalajara, México, y es residente en Chicago, Illinois, Estados Unidos, que trabaja como contratista de la construcción. Acudió al Instituto Dermatológico de Jalisco por presentar en la región frontal y surco nasogeniano derecho 2 lesiones nodulares verrugosas de 8 milímetros de diámetro y 4 semanas de evolución. A la presión se provoca salida de material purulento. El paciente refiere haber sufrido hace 5 meses un traumatismo con una alcantarilla al realizar su trabajo. Aparecieron también lesiones similares en el brazo izquierdo, que se resolvieron espontáneamente, sin cicatrices al momento de la consulta. No padecía síntomas respiratorios como disnea, fiebre, tos o hemoptisis. Clínicamente se sospechó de una cromoblastomicosis o de una carcinoma espinocelular. En su lugar de residencia fue tratado con antibióticos sistemáticos sin mejoría. Se realizaron los siguientes estudios. Biopsia incisional de una de las lesiones. Se observó el examen microscópico con la tensión hematoxilina y eosina, restos celulares y costras sobre una epidermis con hiperplasia pseudoepiteliomatosa y pústulas. La dermis contenía infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, neutrófilos, histiocitos y células gigantes multinucleadas. Continuando con el estudio micológico, de las lesiones verrugosas se practicó raspado cutáneo, obteniendo escamas. El examen directo con hidróxido de potasio al 20% mostró levaduras monogemantes de 15 micras de diámetro aproximadamente. Después se hicieron estudios paraclínicos, una biometría hemática, química sérica y examen general de orina. Los resultados se encontraron dentro de los parámetros normales. La serología para VIH fue negativa, y por último se realizó un estudio de expectoración y orina. Al examen directo con hidróxido de potasio al 20% y con tinción de Gram no se encontraron formas parasitarias de hongos patógenos. Con los anteriores hallazgos clínicos y de laboratorio, se llegó al diagnóstico integral de una blastomicosis con lesiones exclusivamente cutáneas. Se trató con intraconazol a dosis de 200 miligramos por día durante 2 meses, con curación clínica y micológica. Este caso representa el tercer reporte documentado de blastomicosis en México, y al igual que los anteriores, corresponde a un caso importado desde la zona endémica de los Estados Unidos. No obstante, presenta características clínicas atípicas en comparación con los reportes previos, mientras que los casos anteriores cursaron con enfermedades sistémicas. El paciente actual mostró exclusivamente lesiones cutáneas, sin evidencia de diseminación sistémica según los estudios clínicos, radiográficos y de laboratorio realizados. El patrón de presentación clínica sugiere la blastomicosis cutánea primaria, una manifestación infrecuente que se distingue por la inoculación directa del hongo en la piel, sin afección pulmonar previa. El diagnóstico se apoya en 3 de los 4 criterios establecidos por Larson para la blastomicosis primaria: antecedentes de traumatismo, ausencia de la enfermedad sistémica y conformación del hongo mediante exámenes directos con hidróxido de potasio e histopatología. Aunque no se documentó explícitamente la lesión traumática inicial, se presume su existencia dada la localización de las lesiones y la historia clínica del paciente, lo cual permitiría cumplir con el cuarto criterio de forma retrospectiva. El diagnóstico definitivo del paciente se vio limitado por la falta de disponibilidad de pruebas moleculares en México, como la PCR para Blastomyces dermatitidis, que en otros conceptos puede ofrecer una confirmación más rápida y específica. En su lugar, se recurrió a métodos tradicionales que, si bien menos sensibles, siguen siendo válidos en contextos de bajos recursos cuando se interpretan junto con el cuadro clínico. El tratamiento con itraconazol por 2 meses fue exitoso y sin efectos adversos, coincidiendo con lo descrito en la literatura para casos leves a moderados de blastomicosis cutánea. Aunque se ha reportado la solución espontánea en algunos pacientes, la elección de un tratamiento antifúngico fue apropiada para evitar complicaciones y acelerar la resolución clínica.
Como conclusiones, se reporta el primer caso de blastomicosis importado en México con manifestaciones exclusivamente cutáneas sin afectación pulmonar ni sistémica. Además, el paciente era un hombre de 54 años originario de Guadalajara, Jalisco, que residía y trabajaba en Chicago, una zona endémica para blastomicosis. Presentó 2 nódulos verrugosos en la frente y en el surco nasogeniano derecho, sin otros síntomas clínicos relevantes. Además, el paciente había sufrido un traumatismo en la cara con una alcantarilla, lo que sugiere una inoculación directa del hongo en la piel. Las lesiones podrían confundirse con otras infecciones como leishmaniasis, cromicomicosis o tuberculosis cutánea, lo que hace esencial un diagnóstico preciso.